para que la gente se suba en un púlpito y diga que Dios prueba con enfermedades. Basura, basura se llama eso, basura. Y por eso a mí me hiere y me duele. Y me tiene que doler porque a nadie le puede doler tanto la ignorancia de un pueblo como uno que fue llamado a ser maestro. A nadie. ¿Por qué te atacan? ¿Por qué te persiguen? ¿Por qué dicen cosas en contra de ti y te llaman hereje y falso maestro? ¿Sabe? El apóstol Pedro escribe en sus cartas, hermano, que yo mi respeto hacia el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, porque ese hombre, hermano, se le han revelado tantas cosas y se le han iluminado tantas cosas que son difíciles de entender y por eso muchos tuercen, porque son difíciles de entender y difíciles de comprender, pero no dejan ser verdades de Dios. Muchas de las cosas que Dios te está entregando, que me está entregando a mí, son difíciles de entenderlas muchas veces. Te llaman falso maestro, te llaman hereje. Pastores que le dicen a su gente que se retiren de mi escuela porque yo soy un falso maestro. A mí muchos alumnos me han dicho, maestro, porque usted no se defiende, porque usted no hace algo, ¿para qué? Para nada, ese no es mi terreno. Mi terreno no es ese. El estado de humillación que se dio en el Verbo y en Jesús se manifestó bajo 5 aspectos. 1, la encarnación. 2, el sufrimiento. 3, la muerte. 4, la sepultura. Y 5, el descenso al infierno. Uno, la encarnación. Ahí entró el Verbo. 2, el sufrimiento. Entró Jesús. 4, la muerte se dio en Jesús. 5, la sepultura se dio en Jesús. Y 6, el descenso al infierno se dio en Jesús. De estas 5 solamente el Verbo, una. De una de ellas el Verbo cumplió, que es la encarnación. Las demás el Verbo no pasó por ellas. El Verbo no tuvo el sufrimiento, el Verbo no tuvo la muerte, el Verbo no tuvo la sepultura en el sentido del ascenso al infierno, debe decir, porque de estas que están acá, páreme, anótelas por favor, tome nota de esto. La sepultura, allí vemos nosotros la intervención del Verbo, en la sepultura, y en la encarnación nosotros vemos la humillación del Verbo, la intervención del Verbo. Maestro, ¿por qué usted dice la sepultura? Porque el Verbo no fue al infierno. El Verbo, ¿sabe por qué el cuerpo de Cristo no vio corrupción? El cuerpo de Cristo no vio corrupción porque la figura del Verbo se quedó en el cuerpo de Jesús en la tumba. El Verbo se queda con Jesús en el cuerpo. Por eso el cuerpo no pudo ver corrupción, porque el Verbo preserva el cuerpo de Jesús. El Verbo no podía ir al infierno. Quien fue condenado fue la persona de Jesús, no fue el Verbo. Sobre que Dios puso el pecado fue sobre la persona de Jesús, no fue sobre el Verbo. Sobre quien Dios puso la enfermedad fue sobre la persona de Jesús, no fue sobre el Verbo. El Verbo se tiene que quedar en el cuerpo y por eso el cuerpo de Jesús no ve corrupción. Porque quien preserva el cuerpo es el Verbo, en la persona de Jesús, en el cuerpo. Porque por la unión hipostática el Verbo y el cuerpo no pueden separarse, jamás se pueden separar. Diga ay. Uno dice estas cosas y dice, wow, no, maestro. De verdad que la gente no le entiende esa verdad. Pero eso lo va a agarrar usted mejor cuando hablemos de cristología de alta crítica, porque se lo voy a explicar bien. De estos 3 nada más vamos a tocar la segunda y la tercera. Sí, la segunda y la tercera. Vamos a empezar a hablar del sufrimiento de Jesús. Vámonos al Getsemaní. ¿Ya? Vámonos a la agonía. Vámonos a la práctica de la flagelación. Vámonos a la corona de espinas. Vámonos al camino al Gólgota. Vámonos a la crucifixión. Vámonos a la respiración. Vámonos a las causas de sus muertes. Al juicio de Dios sobre Jesús. Y después que estudiemos todo eso, usted va a decir, es imposible, por causa del pacto de la regeneración, que Dios pueda poner una enfermedad sobre una persona. Jamás.
que ha sido redimida por la sangre de Cristo, y menos la va a poner sobre el mundo. No la pone sobre ti, porque ya fuiste redimido de eso, fuiste salvo, no te pertenece, y menos la va a poner sobre los que están caídos, porque el propósito de Dios no es condenar a nadie ni enfermar a nadie, sino sacarlos del estado de enfermedad y de condenación que están. Y si tenemos un Dios que va a estar enfermando a la gente, entonces ¿para qué envió a su Hijo? ¿Para qué envió al Espíritu Santo y para qué envió a la iglesia a predicar el Evangelio? Pero eso nosotros lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Ahora entramos en eso y no nos va a dar tiempo. Un desarrollo es una hora por lo menos completa que vamos a tener acerca de todos los sufrimientos de Jesús desde el Getsemaní hasta la ascensión del infierno, que es parte del pacto de la regeneración. Si Jesús no pasa por todo eso, no hay cumplimiento del pacto, no hay beneficios en el pacto, no hay bendiciones en el pacto, no hay promesas en el pacto, ni nada en el pacto, no se cumple nada. Amén. Ok, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net.